Bienvenidos a su programa Luces para el Alma, auspiciado por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de la ciudad de Cartagena, Colombia. Centro dedicado al estudio y divulgación de la doctrina de los espíritus, codificada y sistematizada por Allan Kardec. Muy buen día para todos. Nuestros saludos especiales a todos ustedes. Bienvenidos a este espacio de Luces para el Alma. Muy agradecidos por su compañía en el día de hoy. Estamos contentos de estar una vez más con ustedes, con todos ustedes, desde este espacio virtual del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis. Continuamos con el estudio y revisión de temas para nuestro crecimiento, para el conocimiento que nos trae la doctrina espírita, aprovecharlo al máximo en nosotros mismos y de esa forma nos lleguen luces para nuestras almas, luces que estimulan nuestro crecimiento, nuestra conciencia, nuestro despertar. Hoy tenemos un tema especial, estamos emitiendo aquí desde Cartagena de Indias, Colombia, desde nuestro canal YouTube Ceja Cartagena, CEEJA Ceja Cartagena. Y tenemos un tema central hoy, en el día de hoy, como todos los domingos a las 5 de la tarde. Es un cuestionamiento que hacemos para poder revisar los conceptos de los diferentes temas y luces que nos entrega la doctrina espírita para nuestra alma. La pregunta de hoy es: ¿qué son las pruebas y qué son las expiaciones? Hoy estaremos con ustedes, Alexander Osorio Barone, y quien les habla, Axel Reynals Turriago. Seremos sus anfitriones en el día de hoy. Y todos estamos, como nos enseña la doctrina espírita, en un mundo de pruebas y expiaciones, la tierra. Hemos encarnado en ella para vivir una experiencia de crecimiento que comúnmente no aprovechamos al máximo. Saber qué son las pruebas y qué son las expiaciones es útil para clasificar muchos de los eventos de nuestras vidas, para tener claridad de por qué se están dando, cómo se dan y cómo podemos nosotros aprovechar ese momento, esa oportunidad. Pero muchas veces no entendemos bien estos términos, el de pruebas y expiaciones, y se suelen confundir, y es muy conveniente entenderlo, ¿no? Es enriquecedor para nuestras vidas conocer sus diferencias y cómo se pueden aplicar a cada una de nuestras existencias. ¿Para qué? Para nuestro crecimiento, ¿sí? Porque todas las experiencias humanas, todas se constituyen ellas en formas de la divinidad para lograr nuestro crecimiento. Entonces, aprovechar esas experiencias es lo importante, ¿no? Las pruebas y las expiaciones conforman los mecanismos de la ley divina para lograr la felicidad del espíritu. Y nadie conseguirá alcanzar el reino de los cielos, como nos enseñó Jesús, el prometido por Jesús, sin pasar por expiaciones terrenas, por pruebas terrenas, evolucionando, aprendiendo y especialmente aprendiendo a servir, que es el objetivo principal de nuestra existencia, servir a otros. Entonces, entender esto nos ayudará a aceptar de una mejor forma los impositivos, esas cargas que a veces sentimos en nuestras vidas, para nuestra ayuda, que son para eso, para nuestra ayuda en la conquista de valores y de virtudes que son los tesoros que debemos almacenar, porque son los tesoros del cielo y estarán con nosotros siempre, ¿no? Sí, los dolores actuales aturden, afligen, como nos enseña Juana de Ángelis, pero debemos entender que son un anticipo de horas mejores.
Para ello, las pruebas y las expiaciones son mecanismos necesarios. Hoy vamos a explicar estos conceptos. ¿Y por qué? Porque comúnmente asemejamos estos conceptos a circunstancias desagradables o a castigos de pronto inmerecidos y no los entendemos. Y más aún la creencia de una sola existencia, esa pobre concepción de que la existencia es esta única, hace que el concepto de la expiación o de las pruebas sean incomprendidos. Y la enseñanza que hoy nos trae la doctrina espírita es que tenemos necesidad nosotros de pasar por los diferentes experiencias materiales, sustentados esta enseñanza en el objetivo que tiene la reencarnación, que el objetivo principal de la reencarnación es la perfección, nuestro mejoramiento de existencia en existencia. Y cuando no se avanza, cuando nos equivocamos, sobreviene la necesidad de la expiación para aprender y a la vez para reparar. O por el lado contrario, cuando tenemos ya una conquista, tenemos que probarla para probar nuestro avance, ¿no? Llegan las pruebas. Entonces, antes de ya entrar en detalles del tema, vamos a definir las dos ahora en inicio. Las pruebas, ¿qué son? Las pruebas nos las define la doctrina espírita como las oportunidades para nosotros adquirir conocimiento con las experiencias. Son las dificultades que encontramos, aparentemente dificultades, pero que nada tienen que ver con las conquistas o con las fallas o las equivocaciones de otras vidas. Las pruebas son ellas únicas para probar nuestra integridad, para probar nuestro avance. ¿Ellas cuáles pueden ser? La belleza, la pobreza, la riqueza, las dificultades materiales. Se diferencia de las expiaciones porque las expiaciones tienen sí que ver con nuestro comportamiento en vidas pasadas. Entonces la prueba es una oportunidad de crecer. Y la definición de expiación es la consecuencia de las fallas cometidas por nosotros, por los espíritus, por nosotros como espíritus, en cualquiera de nuestras existencias contra las leyes divinas. Entonces, ante este evento, ante la equivocación que cometemos ante las leyes divinas, debemos tomar conciencia. Tenemos que aprender y tenemos que reparar. Esa es una expiación, un proceso del despertar, del reparar y de aprender. Entonces ahora vamos a dar la oportunidad a Alexander para que en estos momentos nos esclarezca más respecto a qué nos dice la doctrina espírita sobre las pruebas. Adelante, Alexander. Sí, Axel, muchas gracias y bienvenidos sean todos los que se van conectando a nuestra transmisión de este programa de Luces para el Alma, que de verdad es una oportunidad para todos que aprendemos de la doctrina espírita. Y este tema de las pruebas y de las expiaciones, Allan Kardec lo aborda de una manera para entenderlo en el libro de los espíritus, en preguntas que están asociadas a esta temática, como es la pregunta 115 del libro de los espíritus, donde Allan Kardec interroga acerca de la naturaleza del bien o del mal de los espíritus, es decir, que si somos creados buenos o malos. Y los espíritus responden claramente de que esto está asociado es a que Dios nos crea sencillos, simples, es decir, simples sin el conocimiento de las ciencias, que vamos a través de un conjunto de experiencias adquiriendo cierto nivel, logrando ciertas... ¿Y por qué lo hace Kardec así? O sea, ¿por qué coloca esto de esta forma? Y es para ayudarnos a entender, porque antes venían las explicaciones acerca, en la pregunta 100, que es toda una esbozo que hace Allan Kardec acerca de la naturaleza de los espíritus en los diferentes órdenes, y luego interroga acerca de cómo, a partir de ese orden, cómo después
es nuestra naturaleza, si cómo somos creados en ese inicio. Y luego aborda preguntando a Allan Kardec de que bueno, ya que tenemos esta oportunidad de ir a través de las experiencias, granjeándonos las dichas o las desdichas a través de ese conjunto o ese periplo que vamos haciendo una vez reencarnamos o tomamos conciencia, más bien no tomamos conciencia es la palabra correcta, una vez nos individualizamos, es decir, que ya en nosotros empieza a ejercerse la inteligencia, la razón, y vamos teniendo ese conjunto de experiencias. Y si somos capaces de elegir todas esas pruebas que vamos a vivir, y los espíritus responden que sí, que obviamente nosotros elegimos las pruebas, pero que no todas. O sea, no todo es los detalles, las circunstancias, porque a veces creemos que nosotros elegimos hasta los detalles más insignificantes, porque los espíritus nos explican de que nosotros cuando antes de nacer planeamos muchas de las cosas que vamos a vivir, pero no los detalles de cómo se van a desarrollar todo un conjunto de eventos que estarán asociadas a ese conjunto de pruebas en la existencia. Es decir, si nosotros elegimos, por ejemplo, vivir en Colombia, no esquematizamos los detalles de nuestras decisiones a lo largo de esa serie de pruebas, sino de que ellas se van desarrollando conforme nosotros las vamos interpretando. Por eso hemos sido dotados de un cerebro, de un cuerpo físico que responde a estímulos, y que el espíritu, quien lo gobierna, el cuerpo, va a responder a esos estímulos externos de una forma en cómo nosotros nos hemos sentido y de los conocimientos previos que tengamos para generar ciertas respuestas. Y a medida de que vamos avanzando en ese conjunto de situaciones, cada vez nos vamos haciendo más inteligentes y nuestras respuestas van a ser mucho mejores. Con menos experiencia nos equivocaremos más, con más experiencia acertaremos, aun cuando ya en el pasado hayamos errado y tengamos débitos a cuestas que vamos a ir superando a lo largo de la vida. Entonces, una vez nosotros encarnamos, vamos a vivir todo este conjunto de pruebas o de expiaciones, como bien Alcel lo ha venido desarrollando, pero que Allan Kardec cuestionó a los espíritus sobre esta naturaleza de estas pruebas, de cómo nosotros decidíamos. Y cuando en el Evangelio podemos leer de que cuando estamos allá en el mundo espiritual, que nos hemos dado cuenta de aquellas cosas en las que hemos errado, pedimos una encarnación y rogamos cuando estamos más esclarecidos, ¿no? Porque muchos espíritus con menos experiencia pues son de manera convulsa llamados a tener encarnaciones, pero cuando ya vamos teniendo cierto nivel de conocimiento y de conciencia, de más lucidez, podemos ir en compañía de nuestros guías, decidiendo el país, la zona donde vamos a vivir, el grupo familiar que nos va a rodear, porque a veces venimos cargados de muchas experiencias en ciertos lugares en los que fallamos comúnmente, y somos invitados para depurar nuestra forma de cómo vemos y observamos la existencia, a encarnar en otras regiones. Por ejemplo, a veces hemos podido tener encarnaciones en Europa muy seguidas y nos equivocamos profundamente, y somos invitados luego a vivir para ir depurando nuestro psiquismo en otros espacios, porque a veces los reencuentros con aquel pasado que viene como reminiscencias hacia nosotros podría favorecer más el fracaso que la conquista. Entonces, nada, entendamos como responden los espíritus en la pregunta 258 que Allan Kardec formula, diciendo que entonces no es Dios quien le impone las tribulaciones de la vida como castigo. Y los espíritus responden: nada sucede sin el permiso de Dios, porque es Él quien ha establecido las leyes que rigen el universo, enfatizan los espíritus. Y dicen más: preguntad pues
porque han hecho tal ley en vez de otra. Al dar al espíritu la libertad de elegir, Dios le deja la responsabilidad completa de sus actos. Es fantástico, porque tenemos la posibilidad siempre de elegir, tenemos la libertad de elegir, porque si no, no tendríamos el mérito de nuestras acciones. Es allí donde está el mérito, en nuestras acciones. Y estamos viviendo hoy, en nuestro presente, ustedes que me escuchan a través de este programa de Luces para el Alma, estamos viviendo las respuestas a nuestras acciones del ayer de vidas pasadas, o del ayer inmediato, aquí en el presente de nuestra encarnación. No son otras, ¿sí? Porque si somos, por ejemplo, malos administradores en las finanzas, la lógica de toda esa respuesta hacia futuro va a ser que vamos a tener momentos muy difíciles en ese aspecto de nuestra existencia. ¿De quién podremos quejarnos entonces? ¿De Dios? No, debemos quejarnos de nosotros mismos, porque fueron nuestras decisiones. Y esa experiencia nos va a llevar de una manera entregada por el dolor a buscar y a tomar mejores decisiones. Pero Axel, yo creo que este tema es bien profundo y podríamos aportar algo más, y quisiera que lo extendieras acerca de estas relaciones de las pruebas y de las expiaciones. Perfecto, Alex. Sí, sí, muy bien. Porque como bien nos enseña la doctrina espírita, en nuestro libro central, el libro de los espíritus, la pregunta 259, nos enseña que el espíritu, nosotros somos quienes elegimos, como bien nos comentó Alexander ahora, la clase de prueba que deberemos sufrir para seguir creciendo o para poder solventar los errores cometidos. Pero esto no significa que todas las vicisitudes que nos presenta la vida, que nos presenta en esta existencia, fueron programadas. No, es que ese poste se cayó delante de mí porque yo lo programé. No, porque el carro se cruzó porque fue programado. No. Eso no es así. Nosotros no lo hemos previsto todo, hasta los detalles. Eso no se provee así como bien nos explicaba ahora Alexander, ¿no? Son producto de las circunstancias, del medio, muchos de los detalles que suceden, ¿no? En los que nacemos, por nuestras acciones y por nuestro libre albedrío. Entonces, si por ejemplo hemos elegido nacer en un ambiente de vicios, donde hay drogas, donde hay crímenes, donde hay prostitución, donde hay alcoholismo, sabíamos nosotros que tendríamos tentaciones, estaríamos expuestos a esas tentaciones, y decidimos ir a esa prueba para fortalecer nuestro carácter, ¿no? Pero los detalles de cómo se nos presentan esos vicios, cómo se nos presentan esos retos, o de cómo actuaremos nosotros, no está previsto. Lo que decidamos, cómo actuemos, es efecto de nuestra voluntad. Nos acompañan, sí, nuestras inclinaciones en nuestras decisiones. Entonces, al elegir nosotros la prueba en el mundo espiritual, la prueba a seguir como encarnados, esa ruta que vamos a encontrar en ese camino, sin duda, dificultades, sufrimiento, porque venimos a reparar, ¿sí? Venimos a reparar temas. Entonces, de acuerdo a lo que hemos previsto, hemos deseado enfrentar para superar, vamos a encontrar dificultades. Sí, conocemos y programamos las vicisitudes que encontraremos, pero no sabemos qué evento ocurrirá antes o qué ocurrirá después. Los detalles, como nos dice el libro de los espíritus, son producto de lo que nos rodea, de las circunstancias, de cómo decidimos actuar y del medio, ¿sí? Hace que las cosas nos ocurran de forma distinta a cada uno de nosotros. Así entonces, nosotros encontramos que en nuestras vidas lo que realmente programamos nosotros son los eventos importantes, aquellos que marcan nuestras vidas, aquellos que sentimos que han propiciado cambios o transformaciones fundamentales en nosotros. Igual como que cuando nosotros, por ejemplo, tomamos un camino difícil para subir una montaña, tomamos de pronto el camino de mayor cantidad de piedras. Vamos con precaución ante lo difícil, porque el camino es cuidadoso. Así son nuestras vidas. Vamos a encontrar tentaciones,
Por eso Jesús nos lo enseñó. Señor, líbranos de las tentaciones. Entonces, si no somos cautelosos o prudentes, si no lo somos, o sea, si no mantenemos en nuestras vidas prudencia en el actuar, podemos tener accidentes como en el camino de la montaña o caer si no nos sujetamos bien, ¿no? Ustedes vean, así como en la vida nos presentan difíciles caminos, nuestra vida, nosotros nos colocamos pruebas que tenemos que sobrepasar con nuestro carácter y voluntad. Entonces, muchas de las pruebas que nosotros experimentamos son las diferentes tentaciones, que es la pregunta 261 del libro de Espíritus, ¿no? Este es nuestro libro guía, ¿no? Nuestro libro, no olviden que este es nuestro libro base en el cual nosotros revisamos todas estas respuestas. Nos dice que hay eventos que van a provocar nuestro orgullo, que van a provocar la envidia, los celos. O díganme si, por ejemplo, tener una riqueza magnífica no enaltece nuestro orgullo. O si, por ejemplo, lograr nosotros tener unos buenos recursos materiales provoca la envidia de nuestros semejantes. Es una prueba para ellos. O cuando en nuestro entorno se dan circunstancias o relaciones donde se presentan los celos, son pruebas. La avaricia es una prueba. Lo sensual es una prueba. Entonces, equivocarnos ante esas tentaciones nos compromete ante las leyes naturales, que más tarde se marcarán como los sucesos que debemos enfrentar para remediar nuestras faltas, nuestras equivocaciones. Podemos sí pedir de pronto al mundo espiritual, oye, deme riqueza material porque yo voy a ayudar a muchas personas. Se nos puede conceder. Y según nuestro nivel espiritual, según nuestro verdadero interés, o sea, nuestro crecimiento, ¿cómo medimos nuestro nivel espiritual? Por nuestro conocimiento y nuestra moralidad. Si, según nuestro nivel, entonces, al obtener ese beneficio de la riqueza, podremos bien volvernos avaros, desperdiciar de pronto todo, ser pródigos, o podemos ayudar a muchas personas con nuestros recursos. O por el contrario, tomar ese dinero para satisfacernos en lo sensorial con el poder de la riqueza. Miren qué cantidad de abusos no se cometen a veces con el poder, ¿no? Por eso el poder es una gran prueba. Pero eso no quiere decir que debemos pasar por todas las inclinaciones hacia lo inferior. No. Muchos espíritus toman de inmediato el curso adecuado, el norte, ¿sí? La ruta del bien, del crecimiento, y se libran de muchas tribulaciones. Entonces nosotros estamos aquí en este mundo de pruebas y expiaciones porque nos hemos equivocado, porque hemos cometido errores ante las leyes divinas y estamos aquí a propósito de tener pruebas y expiar muchos de estos errores. Entonces así, vean la profundidad de esta enseñanza, ¿no? Nosotros elegimos las pruebas que de acuerdo a nuestra condición espiritual podríamos de pronto sentirlas como una expiación, según las faltas que habremos cometido, ¿no? Por ejemplo, como decía ahora, la fortuna es una verdadera prueba. O bien, nacer en medio de vicios, esas son pruebas. Entonces, en nuestras existencias hay pruebas a que nos sometemos de manera voluntaria. Hoy día vemos eso a nuestro alrededor. Por ejemplo, nos comprometemos a una misión peligrosa, donde aprenderemos nuevos temas y experiencias, ¿no? O cuando, recuerden cuando los colonizadores nuestros llegaban aquí de antaño y se sometían a esos viajes largos, penosos, para lograr encontrar un mundo mejor, un mundo donde hubiesen más oportunidades. Entonces, en el mundo espiritual, nosotros daremos cuenta de aprovechar esta oportunidad, esta prueba. Entonces, nuestras tendencias instintivas son una forma de darnos cuenta acerca de las pruebas, esas que debemos superar, porque las leyes divinas nos conducen en relación con las faltas cometidas en el pasado. Miren, nuestras pruebas guardan una relación directa con las faltas cometidas. Por eso nos basta a veces simplemente estudiar lo que nos sucede y lo que sentimos y lo que pensamos nosotros. Porque
Muchos dicen, no es que como yo no olvidé que hice en otras vidas. No, no. El olvido de las faltas cometidas no es un obstáculo para nuestro mejoramiento, porque tenemos, ¿qué traemos con nosotros en esta existencia? Traemos nuestra intuición y traemos nuestras inclinaciones para avanzar. Profunda esta enseñanza, ¿no? Pero Alexander, por favor, dinos, ¿será que podemos nosotros deducir por nuestras vicisitudes, nuestras expiaciones, podemos nosotros cambiarlas? Sí, Ansel, es una pregunta que Alan Kardec, que tú me haces hoy en el programa que estamos realizando, pero que ya Kardec él hizo a los espíritus acerca de que si había una relación guardada entre lo que se está viviendo o el género o naturaleza de las pruebas o de las expiaciones y la forma de cómo enfrentamos o las decisiones que tomamos en el pasado, sea en el pasado reciente o el pasado refiriéndose a vidas pasadas. Los espíritus son muy categóricos, ¿no? Que generalmente es, sin ser decir que eso sea una regla general, porque hay muchos matices dependiendo las cualidades del espíritu en que simplemente la ha elegido porque necesita realizar una tarea específica y eligió un tipo de prueba. Por ejemplo, eligió la pobreza porque necesitaba verse limitado, porque entendía su naturaleza como ser, pero no era porque debería enfrentar aquella situación, sino que quería probarse a sí mismo, y a veces es solo mirar. Por ejemplo, nosotros que Alce y mi persona que vivimos aquí en Colombia, miremos nuestra nación y todos sus conflictos y todo lo que tenemos que enfrentar en relación a la sociedad en que estamos, puede dar cuenta de nuestras necesidades espirituales y de los compromisos que hemos asumido en nacer en Latinoamérica, nacer en Colombia, en fin, todo lo que conllevan cierto tipo de situaciones que nosotros experimentamos. De ahí podemos darnos cuenta de que hay una naturaleza específica en nosotros, de cosas que aún todavía no tenemos, y que Colombia representa la oportunidad para nosotros como espíritus de evolucionar frente a cosas que aún no hemos conquistado. Entonces, es decir, que el país reúne como tal para la colectividad, porque podemos hablar de pruebas colectivas. La nación como tal vive unas pruebas colectivas, así como cada individuo de manera particular vive sus pruebas. Y entre todos, porque de alguna forma todos somos solidarios empujándonos hacia el progreso, porque unos que están en ciertas condiciones nos sirven de pruebas a otros para impulsarnos. Es decir, todas las cosas tormentosas que hoy estamos viendo son las formas en cómo aprendemos y desarrollamos ciertas virtudes, a la paciencia, al control del temperamento, el manejo de las emociones, frente a circunstancias que en otros países, naciendo bajo otras circunstancias, no veríamos. Y quedarían ahí creyendo de que tenemos ciertas cualidades, y es mentira. Solo ante la prueba es que reflejamos realmente si hemos conquistado algo, si hay una virtud. Entonces Alan Kardec preguntó esto, pero los espíritus responden, como ya lo he dicho. Sí, hay una relación entre lo que hemos venido viviendo, pero no es una regla general. Porque si bien podemos encontrarnos a personas que están viviendo hoy, por ejemplo, ciertas circunstancias físicas, no podemos decir, no, es que ese fue suicida. Es que ese se suicidó porque tiene problemas, viene con problemas a nivel gástrico. Y se suicidó en el pasado tomando cianuro, qué sé yo. No podemos caer en eso. En eso sí queremos llamar la atención, porque no, y es lo que nos dicen los espíritus, ¿no? No es una regla general, es decir, que a tal cosa es tal situación. No, eso es muy diverso, porque
Son muchas las circunstancias y hay muchos atenuantes que solo Dios y las leyes que Él estipula, que son soberanas, están establecidos. Entonces no podemos pensar ni decir, no es que los espiritistas dicen tal cosa, no se puede, o es que el espiritismo tiene toda la verdad y ya eso es así y nada, porque entonces caeríamos en dogmatismos y no es así. Entonces hay que entender esto y entender que a través de nuestros esfuerzos podemos modificar todas esas situaciones que se plantean, porque es posible que necesitemos vivir cierta experiencia que a veces puede ser muy dolorosa, pero si nosotros transformamos la vida como la vemos, transformamos y hacemos el bien, por eso Jesús dijo, el que amó mucho, mucho se le perdonó, porque es a través del amor en que nosotros nos volvemos a poner en sintonía con las leyes. Las leyes andan allí hasta que nos alcanzan. Y cuando nos alcanzan, nos van a tocar por el lado en que nos equivocamos. Porque seremos probados por donde nos equivocamos. Por donde nos equivocamos, ahí seremos probados. Por lo que no tenemos, por allí seremos probados. Por lo que no hemos conquistado aún, será lo que se nos va a presentar. Porque a veces decimos, no, pero ¿por qué se me presentan este tipo de situaciones donde siempre la gente me está haciendo, es que eso hay que solucionarlo. Aún no se ha conquistado la capacidad de disculpar al que te persigue porque te envidia, al que te persigue por X o Y cosa. Hay que aprender a dar perdón, y cuando esto se hace habitual, este género de pruebas comienzan a irse desvaneciendo en el tiempo. Porque hoy, por ejemplo, si ya has superado cosas, ya no se te presentan, ya no se te dan. ¿Por qué? Porque por ahí ya no eres vulnerable. Dios y las leyes, a través de sus leyes, nos van a ubicar en los planos, en las situaciones por donde aún tenemos cosas que superar. El profesor no nos colocará pruebas de aquello que ya hemos superado, nos colocará las pruebas de lo que aún necesita verificar, que él desea saber si ya se conquistó. Eso de una manera grosera es un ejemplo, porque nuestra vida tiene limitantes, porque somos limitados nosotros, pero en la escala evolutiva del ser, que es infinitamente grande, todos llegaremos un día al progreso, a la perfección. Dios no limita. En nuestra sociedad somos limitados para ascender, para cambiar en posiciones sociales o tener ciertas cualidades o alcanzar ciertos grados. No todos lo alcanzan, no todos, porque la vida material no lo permite y porque nuestras reglas aún imperfectas no lo dan, pero en las reglas divinas todos alcanzaremos un día, tarde que temprano. Por más que nos guste la noche, las claridades van a llegar. Axel. Sí, señor Alex, y esto precisamente nos invita a recordar lo que estamos viviendo, ¿no? Quería pues traer a colación el hecho de lo que nos habla el libro de los Espíritus en el título Plagas Destructoras, que va desde la pregunta 737 a la pregunta 741. Y en la pregunta 740 precisamente el maestro interroga, dice, ¿las plagas no serían también para el hombre pruebas morales que lo enfrentan con las duras necesidades? Y responden los espíritus, las plagas son pruebas que le proporcionan al hombre la ocasión de ejercer su inteligencia y de demostrar su paciencia y su resignación a la voluntad de Dios. Asimismo, lo ponen en condiciones de manifestar sus sentimientos de abnegación, desinterés y amor al prójimo en caso de que no esté dominado por el egoísmo. Entonces vemos esta respuesta cómo profundiza el tema, ¿no? Vemos qué tan actual es esta pregunta y esta respuesta en relación con lo que hoy vive la humanidad con el COVID-19.
ha obligado a que ejerzamos nuestra inteligencia para afrontar la crisis y nos habla. Va a hacernos que manifestemos nuestros sentimientos de abnegación, desinterés y amor al prójimo en el caso de que no estemos dominados por el egoísmo. Es decir, va a sacar de nosotros el egoísmo, ¿sí?, para mostrar a los demás abnegación, desinterés o amar al prójimo, si no es que estemos dominados por él. Entonces, nuestra paciencia ha sido puesta a prueba. E igualmente nuestra resignación. No hemos visto nosotros cuánta solidaridad se ha despertado en todos los rincones del planeta con este tema de la pandemia, ¿no? Inclusive nosotros hemos sido motivados a ayudar a otras personas, hemos sido motivados a ayudarnos a protegernos nosotros para proteger a los demás. ¿Cuántas acciones no son realizadas y hemos visto, ¿no?, dentro del mayor desinterés por lo propio? Personas que han optado por ayudar de manera desinteresada. Mire, esto de la pandemia ha hecho renacer algo significativo en la humanidad. Es volver a mirar hacia dónde, hacia la familia, hacia el entorno de nuestra familia, de lo que realmente es, de donde venimos, de lo que somos. Esa estructura, esa célula imprescindible en la sociedad que tiene que estar articulada para que así a su vez se articule la misma sociedad en sus procesos, las regiones, los países, los continentes. Son muchas las enseñanzas que ha traído, que ha despertado en el prójimo sentimientos nuevos, distintos, o ha consolidado a los mismos de una mejor forma. Sí, la pandemia nos ha traído enseñanzas. Entonces esta respuesta, donde nos dice que en las 7:40, ¿no?, donde nos dice, las plagas son pruebas que proporciona Dios al hombre y da la ocasión de ejercer su inteligencia y demostrar su paciencia y su abnegación. Y yo resalto lo importante de esta respuesta en el tema de despertar en nosotros qué sentimientos reales tenemos dentro de nosotros. Entonces las plagas no son un castigo, es una prueba para el crecimiento, para el mejoramiento. Y sin duda, muchos de nosotros hoy extrañamos las cosas materiales que teníamos antes, ¿no? Pero se han despertado muchas cosas nuevas. Esto del teletrabajo, cómo se ha reforzado, ¿no? Esto de la comunicación virtual, la fuerza que ha tomado. Entonces, el protegernos, el ayudarnos, el saber que yo soy responsable de mi entorno, que mi responsabilidad está de cuidarme para no transmitir yo el virus, es algo que conmueve, ¿no?, que conmueve a muchos y que ha traído sin duda un reconocimiento a que en la humanidad había que incorporar cambios. Teníamos que efectuar manifestaciones distintas para nuestro mejoramiento. Y en la pregunta 741 de este mismo aparte, pregunta el maestro Allan Kardec, ¿es dado al hombre conjurar las plagas que lo afligen? O sea, conjurar, evitar, contraponer las plagas, evitarlas, si nos están afligiendo, es dado para eso. Y dice, sí, en parte, aunque no como generalmente se entiende. Muchas plagas son la consecuencia de la imprevisión del hombre. A medida que éste adquiere conocimiento y experiencia, puede conjurarlas, es decir, prevenirlas, si sabe investigar sus causas. Sin embargo, entre los males que afligen a la humanidad, los hay de un carácter general que forman parte de los designios de la providencia y cuyas consecuencias afectan a cada individuo en mayor o en menor medida. El hombre solo puede oponerles su resignación a la voluntad de Dios. Incluso esos males suelen agravarse por su indolencia. Miren qué tan cierto es esto, ¿no? Hoy nos damos cuenta de que esta epidemia requiere de nuestra articulación con los demás. Sí, de pronto hay partes donde ha llegado muy tenue, hay partes donde de pronto familias que no las ha afectado, pero a otras le ha dado duro. Hay familias donde han muerto personas, varias de la misma familia, han quedado con este virus. ¿Por qué? Porque necesitamos comprender que esto es un trabajo común, este es un trabajo de solidaridad,
es un trabajo de respeto al prójimo, es un trabajo de entender que hay personas que dentro de su conocimiento, dentro de su trabajo, tienen prioridades. Cuán poco a veces eran apreciado el conocimiento médico, las acciones de investigación, que tampoco a veces eran apreciadas, por ejemplo, la ayuda de la higiene, esas personas que hacen la limpieza permanente. Entonces vemos que hay muchos frentes en nuestros procesos de la humanidad que han tenido que sufrir más, que han tenido que sentir de una mayor forma, de una fuerza mayor, el ímpetu de este virus, porque es allí donde hay que hacer transformaciones. Entonces, las pandemias, las plagas, son oportunidades de transformación hacia lo mejor, hacia un entendimiento de que lo que tenemos es transitorio. Miren cuánta vulnerabilidad nos muestra este concepto de la pandemia. Nuestro cuerpo es frágil ante un diminuto enemigo que es el virus, ¿no? No lo vemos siquiera, no sabemos dónde está, pero sabemos cómo protegernos y eso despierta nuestra inteligencia, nuestros sentimientos de solidaridad, nuestros sentimientos de ayudar a los demás, de abnegación. Entonces, eso es, ¿no, Alexander? Hablemos ahora un poco de qué diferencia hay entre la prueba y expiación en la forma como nos enseña la doctrina espírita en lo cotidiano nuestro. Por favor, Alexander. Sí, y es que estamos viviendo una expiación como humanidad, porque con lo que narrabas ahorita acerca de nos da muestra de la naturaleza de las cosas que aún como humanidad nos hacen falta a nivel general, y que muchos decían, ¿no?, que después de todo esto la gente abrazarse, ¿no? Aún seguimos en guerras, aún seguimos ofendiendo, lo vemos, ¿no? Los que se aprovechan, los acaparadores, todo lo que uno vemos da cuenta de la naturaleza de los que habitamos aún aquí en la tierra. Pero eso no es para uno entristecerse o pensar que todo está mal, ¿no? Porque hay otros espíritus que nos están mostrando los caminos. Hay otros que se vinculan de manera generalizada al bien, de manera solidaria. Pero vemos en la naturaleza de los hechos que se presentan, que de cosas que no podemos controlar. Y significa que para muchas personas que ahora están llorando la pérdida de seres queridos, hay casos de personas que toda la familia se ha desencarnado, toda la familia, y solo ha quedado un integrante de ella. ¿Cómo está ese corazón hoy día viviendo una terrible prueba que da cuenta de que da a entender que es algo que él no puede modificar, que está fuera de sus alcances modificarlo por algún momento? Entonces, ante eso, ¿qué le cabe? La resignación, una resignación, que es ese consentimiento, ¿no?, del corazón, de entender las leyes divinas que lo han puesto a prueba, pero que es una naturaleza expiatoria frente a esas situaciones. O el hijo que te llega con una problemática que no puedes cambiar y que te toca sobrellevarlo durante toda la vida en procesos de médicos, de consultas, de terapeutas y de cosas que son difíciles. Madres abnegadas, entregadas a esos hijos que llegan con ciertas que no se pueden valer por sí mismos, porque los empujaron en el pasado a circunstancias de dolor, donde fallaron estos espíritus con su inteligencia, y hoy vienen con ciertas circunstancias dolorosas a mostrar a aquel que lo empujó a que lo ayude en su proceso. Entonces, eso que no se puede cambiar, entonces es una expiación. No podemos modificar esas situaciones. ¿Las vivimos dónde? En el plano de la tierra, cuando encarnamos. Cuando venimos allá y nos reunimos y dice, bueno, yo necesito ayudar a aquel ser que viene con estas limitaciones, va a encarnar con estas limitaciones porque se equivocó terriblemente.
pero yo no fui en aquel momento quizás el padre o el amigo que lo empujó, el compañero que estuvo constantemente diciéndolo, bueno, pero puedes hacerlo y hazlo y repítelo, o se lo festejé, en fin, muchísimas cosas que hacemos a veces que lo vemos en estos cuadros de la tierra y solo hasta el espiritismo, Axel, es que logramos entender estas figuras que se muestran grotescas ante aquel que simplemente podría por alguna circunstancia de ignorancia decir que reniega de Dios y por qué a él. Porque a él le tocó un hijo de esta forma, una pareja de esta forma, una circunstancia difícil. Pero también cuando desencarnados. Porque cuando desencarnados vivimos las pruebas morales de haber fallado, de haber cometido errores, de haber acabado con la fortuna o la dicha de otros que esperaban de nosotros amor, de que esperaban de nosotros compasión, que esperaban de nosotros comprensión, y eso no entregamos. Y entonces cuando desencarnamos, cuando abandonamos y nos ponemos de frente ante nosotros, ante el self, entonces nos damos cuenta de que pudimos haber hecho algo más y no lo hicimos. Y allí podemos caer en la locura y pasar mucho tiempo, muchísimo tiempo, incluso estando en colonias, atendidos, pero llenos de angustia, deseando volver a la carne. Y es cuando lloramos, oramos, pedimos, estudiamos y rogamos otra vez a los guías de que busquen los mecanismos, de que alguien decida ampararse y querer reencarnar y encontrar una familia donde nacer, donde se reúnan todas esas condiciones. ¿Quién va a ser el padre, la madre? Es decir, que encarnar no es fácil, no es fácil. Y entonces por eso que el espiritismo es maravilloso, llamándonos a que aprovechemos esta encarnación, a que dejemos atrás todas aquellas cosas que no hemos podido solucionar y que no nos gustan, y empezar a mirarles el punto de vista diferente, a encontrar las soluciones, a ecuacionarlas, a decidirnos ahora cómo me quiero yo ir, cómo quiero yo abandonar el cuerpo. No queremos pensar en ese instante, pero es necesario reflexionar. Juana de Ángelis, en su libro Vida Feliz, ella aconseja: de vez en cuando piensa en la muerte, pero no de una manera masoquista, no de una manera tenebrosa, sino pensando en qué maletas, qué cosas voy a empacar en la maleta de vuelta, porque de allá trajimos cosas y la trajimos llenas de proyectos, de ideales. Entonces hoy estamos viviendo y recogiendo todo lo que nosotros hicimos. Eso no es para pensar que ya es fatalista, ¿no? La doctrina espírita no es fatalista. El único fatalismo que nos propone la doctrina espírita es la plenitud, es la felicidad y es el bien. No nos da otras alternativas de fatalidad. Todo lo demás está bajo nuestro poder de cambiar en nuestro interior. No lo externo, muchos eventos externos no los podemos modificar, no podemos modificar el gobierno, no podemos modificar las leyes que nos rigen en este país, por más que digamos que este presidente, que aquel otro, que el concejal, que el ministro, que no sé qué, por más que digamos esas cosas, a veces salen de nuestras capacidades y de nuestras... Lo único que sí podemos es mirar hacia el interior y modificar todo aquello que no nos complace y que no nos hace bien y que la vida nos está exigiendo frente a todos los escenarios que nos muestra que debemos cambiar. Axel, yo creo que el tiempo, creo que se nos acabó hoy, ¿no? Otra vez. Sí, sí, Alexander, tal como lo dices, el tiempo se nos acabó. Y bueno, vamos a cerrar entonces, pues, recordando con alegría esta enseñanza, ¿no? Porque es una enseñanza consoladora, donde nos está diciendo a nosotros directamente: oye, eso que estás viviendo es transitorio y lo requieres para transformarte, pero vendrán momentos mejores después. Bonito es tener esa seguridad, ¿no? Esa certeza. Si algo nos deja la enseñanza de las pruebas y expiaciones,
es que aquí en la tierra no vamos a conseguir una felicidad completa y permanente, no, ya que la existencia que nos han dado para estar aquí encarnados ha sido para desarrollar pruebas y expiaciones que necesitamos. Pero entender esto, saber que nuestros males tienen un sentido, hará que nosotros acá en la tierra podamos llegar a ser tan felices como sea posible. Precisamente el Evangelio del Espiritismo, el S, según nos habla en Bienaventurados los Afligidos, nos habla de una parte donde nos dice que cuando nosotros somos resignados, cuando no nos dejamos quejar, o sea, no nos dejamos que nosotros llegue la queja, cuando aceptamos las complicaciones de la vida con resignación, entonces nos dice, eso nos indica que nosotros estamos viviendo una prueba. Cuando no hay dolor de parte nuestra, sino que la aceptamos, la vivimos. Entonces podemos ahí comparar si estamos viviendo una prueba o una expiación. Por ejemplo, hoy día nosotros tenemos a nuestra madre muy enferma, ¿no? Aquí en nuestra casa, muy enferma. Se queja mucho de dolores, de problemas gástricos. Y yo lo veo para ella, pues seguramente es una expiación vivir esa enfermedad. Para nosotros es una prueba, ¿no? Una prueba porque tenemos el deber de atenderla. Tenemos la obligación por ser pariente nuestro, nuestra madre, quien nos trajo al mundo, de atenderla y de ayudarla, ¿no? Pero a la vez se convierte en una prueba de resignación, en una prueba de aceptación, en una prueba de entender que todo tiene un término, ¿no? Que todo en la vida va terminando. Por eso, para terminar hoy, recordemos, las pruebas son oportunidades para adquirir experiencias. Y las expiaciones son circunstancias que nos presenta la vida como consecuencia de nuestros errores del ayer, que debemos seguir los 3 pasos esenciales para corregirlos: tomar conciencia, resignarnos y reparar. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta tarde tan hermosa de domingo y lo esperamos en nuestras próximas transmisiones de Luces para el Alma, aquí en su canal Ceja Cartagena. Bienvenido todos siempre. Dios los bendiga. Jesús en sus hogares. Muchas gracias por acompañarnos.